Hey creativos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy, hoy les quiero contar la historia de cuáles han sido algunos de los días más felices que he tenido. Y sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, diré que fueron los días en los que estuve en mi primer Trojan Horse Was a Unicorn. Eso fue en el 2014, en septiembre. Y hasta ese momento yo era una de las personas que dibujaba en mi casa. ¿Sí? Dibujaba en mi casa, dibujaba en la universidad, en el colegio, y hasta ahí, o sea, normal, ¿cierto? Pero después de ese evento mi vida cambió. Hasta ese momento también tenía un montón de amigos que me decían: Andrés, tu trabajo es excelente, tu arte es genial, eres un gran artista, me encanta, qué chimba de trabajo. ¿Sí? Mis papás me decían: mi hijo, su trabajo es excelente, qué orgullo. Mi hermano también me decía lo mismo, que le gustaba mucho mi trabajo. Pero yo sentía que faltaba algo más, ¿sí? Que no estaba bien, porque yo me comparaba en los foros con artistas de todo el mundo y decía: no, o sea, falta, ¿sí? Uno no puede ser tampoco, mentirse a uno mismo. Y yo sentía que faltaba algo. Y no voy a contarles por qué razón fui al evento, les contaré después eso. Pero sí puedo contarles que la razón por la que yo fui terminó siendo un 1%, un 1% de lo que fue todo el evento. ¿Sí? La verdad es que no me esperaba lo que viví allá. Y, y todo, digamos que todo empezó desde que estaba en el ferry que me llevaba desde Setúbal hasta Troya, que fue el lugar donde fue el evento, en Portugal. Y yo iba con un bote, un barco como con 50 personas, artistas, todos íbamos para el evento. Y yo decía: chévere, o sea, normal, pero raro, yo nunca había estado rodeado de tantos artistas. Sí, porque en mis círculos de amigos, en mi familia, hay muchas profesiones, muchos profesionales, pero realmente no hay ninguno que tenga esa sensibilidad artística o creativa, o que le guste mucho el arte o que le apasione el arte. Entonces para mí era algo nuevo. Y recuerdo muy bien que llego a la isla, llego a Troya, y, y veo que afuera del hotel, en la entrada, hay más de 30 o 40 personas dibujando. Para mí eso fue extraño, o sea, fue raro. En mi vida había visto algo así. Yo estaba con mi maleta, todo listo, todo viendo a la expectativa de qué iba a pasar. Y veo eso. Nada, lo primero que hice fue sacar mi libreta de dibujos. De hecho, no tenía libreta de dibujos, tenía un blog. O sea, yo quedé re mal en ese primer día, en ese primer evento como tal. Tenía un blog de hojas. Y empecé a dibujar. Me senté al lado de un amigo que realmente hasta ahora seguimos siendo amigos. Lo quiero mucho, se llama Ricardo Coelho de Portugal. Síganlo, es muy buen artista. Eh, y me senté y empecé a charlar. Como: hola, ¿qué haces? O sea, ¿qué te dedicas, hermano? ¿Hace cuánto dibujas? Y empezamos a hablar y nos dimos cuenta que, al igual que el resto de 300 personas que estaban en ese evento, o 400 personas, teníamos un mismo sueño, ¿sí? Teníamos una misma pasión, teníamos muchas ganas de entrar a la industria, hacer videojuegos, hacer cine, hacer televisión, hacer animaciones, comerciales, todo desde el arte. Yo desde mi 3D y él en su momento desde la ilustración. Y desde ahí empecé a conocer muchas personas y amistades que aún conservo. Y, y me di cuenta que no soy el único. Entonces, en ese momento, en ese evento, yo sentí que todo lo que había vivido desde mis 6 años que empecé a dibujar, hasta ese momento, mis 23 creo que tenía en ese momento, todo había valido la pena. ¿Sí? Todo, absolutamente todo. El sacrificio, los trasnochos,
¿sí? Perseguir mi sueño, dibujar así otros me digan, ¿para qué dibuja? Hacer 3D así la gente me diga loco, ¿sí? Hacer personajes así las personas me digan, usted nunca lo va a lograr. Todo eso valió la pena. Y yo me sentía súper bien porque decía, hey, estoy en donde debo estar, ¿sí? Tenía que estar aquí, tenía que estar en ese momento ahí. Y fui muy feliz porque pude ser yo mismo. Por primera vez en mi vida pude ser yo mismo. Porque pude abrirme ante un montón de personas, ¿sí? Y decir, hey, me gusta el arte, me gusta dibujar, eso es lo que me apasiona, me gusta hacer 3D, yo quiero vivir de esto, ¿sí? Quiero vivir de mi pasión, esto me encanta. Entonces tuve la oportunidad de compartir historias, compartir experiencias con muchas personas. Conocí a unas amigas increíbles que aún conservo también. Conocí a una amiga increíble, Marion Kepner, de Alemania. Ella es genial. También le mando un gran saludo y las que puedan, síganla, que también es una gran artista. Ahora es profesora y bueno. Entonces, todo ese sacrificio había valido la pena, ¿sí? Y yo empezaba a verle sentido a todo lo que yo hacía. Yo empecé a decir, hey, yo tengo talento. Estoy con más de 300 personas alrededor y estoy al nivel de ellos, ¿sí? Yo sé que puedo dar más. Obviamente hay gente muy buena, o sea, yo no iba ahí, yo no me estaba creyendo el duro. Simplemente yo estaba diciendo, hey, puedo lograrlo, ¿sí? Todas estas personas me están acompañando. Todas estas personas tienen mi mismo sueño. Tenemos las mismas ganas de salir adelante, las mismas ganas de vivir de nuestro arte. Entonces yo empecé a darme cuenta que puedo lograrlo, ¿sí? Que mi sueño no es tan loco como parecía. Y me empecé a acercar a la industria. Y aparte de las personas que conocí como asistentes, conocí un montón de artistas profesionales que algunos de hecho no eran conferencistas, eran simplemente asistentes igual que yo, como Bruno Camara y Bruno Melo. Les contaré la historia más adelante también de cómo los conocí, pero allá conocí, los que hacen 3D, conocí a Furio Tedeschi, a Alessandro Baldasseroni, a Bruno Melo, Bruno Camara, el 3D no recuerdo quién más estaba por allá, Ben Mauro, 3D, Jana Streamer, un artista 2D increíble también, Sid Min, que murió hace poco, artista conceptual de Star Wars y de Tron. ¿Quién más conocí en ese momento? Bueno, muchos artistas increíbles. Y todo eso me cambió la vida. Y como les dije, yo no fui por eso, yo fui por otra razón. Fui por otra razón y yo no sabía nada de esto. No sabía lo que me iba a esperar. Y me encontré con todo esto y realmente fue una cosa que me cambió la vida. Fui demasiado feliz en esos momentos. Y yo después de ese evento sabía que no podía faltar. Sabía que tenía que hacer lo que sea para estar nuevamente en el Trojan Horse José Nico. La experiencia que viví no tenía precio. Fue demasiado increíble. Y créanme, les contaré después las odiseas que tuve que vivir para poder conseguir esa plata. Porque no es fácil, o sea, no es fácil pagar esos eventos porque son muy costosos y son al otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, no fue fácil, pero yo decía, tengo que hacerlo. O sea, vale la pena hacer el esfuerzo, buscar la plata como sea e irme. Porque realmente, como les dije nuevamente, era yo mismo, me sentí muy feliz, sentía que las cosas valían la pena. Y aparte de todo eso, empecé a trabajar mucho más en mi portafolio, empecé a crecer, porque ellos me dieron algunos tips súper importantes, pequeñas cosas que yo debía hacer para lograr que mi trabajo mejore. Pequeños consejos que les estaré contando con CRAD a medida que pasamos. De hecho, lo que hemos hecho con CRAD ha sido contarles de esos secretos, contarles consejos tras consejo tras consejo que realmente parecen pocos, ¿sí? Pero realmente son cositas que pueden hacer que un trabajo cambie del cielo a la tierra.
recuerdo que conocí a artistas increíbles como José Alves da Silva, artista portugués, que aún conservo su amistad, y él me dio mentorías. O sea, tuve la oportunidad de hablar con él directamente y me dijo, mira, mejora en esto, cambia esto, tu trabajo es bueno, simplemente guiémoslo por este lado. Me dio un par de tips que realmente me abrieron la mente. Y nada, en serio, como les digo, me di cuenta que esas pequeñas conversaciones con artistas hacían que todo el esfuerzo y toda la plata que tuve que pagar para ese evento y para poder viajar hasta Portugal y estarme allá una semana valía la pena. O sea, solamente 5 minutos de charla con los conferencistas y sentía que la información era increíble y valió toda la pena y lo volvería a pagar 1000 veces. ¿Sí? Son experiencias únicas que sé que si quiero vivirlas debo entrar otra vez a esos eventos. Son geniales, son muy gratificantes, y lo genial es que yo llego a esos eventos con más motivación, con ganas de trabajar, con ganas de salir adelante, creyendo más en mi trabajo. Llego con ganas de comerme el mundo, llego con ganas de meterme al computador, de hacer 3D, de hacer personajes, de aplicar los consejos que me dieron, de aplicar los tips, de hacer las correcciones que debo hacer. Todo eso. O sea, yo llego de ese evento renovado, llego con el corazón a mil, llego con mi espíritu fortalecido, llego con mucha motivación, demasiada inspiración. Tengo el contacto de todos estos artistas, tengo muy buenos amigos que hice en el Trojan Horse, conocí gente de Portugal increíble, los chicos que les acabo de mencionar también. Fue una experiencia indescriptible. Fue muy loca también, muy buena. Y como les digo, llegué con ganas de seguir yendo siempre. Entonces yo fui 2014, 2015, para mí el mejor. 2016, fui en el 2019, en el 2018 no pude ir, pero fui a otro evento. En 2017 no pude ir, pero fui a SIGGRAPH Bogotá, que también es increíble. Y nada, me di cuenta que vale cada centavo el que pagué. Todo lo que pagué valió la pena. Todo. En cada uno de los eventos he tenido la oportunidad de tener pequeñas charlas, pequeñas conversaciones con grandes artistas, con grandes amigos que en serio me han cambiado la vida. Tuve que enfrentarme a situaciones en las que yo no estaba acostumbrado. Era la primera vez que yo viajaba al exterior. La primera vez que hablaba únicamente en inglés, ¿sí? Y a pesar de eso, yo tenía que ir a hablar con todo el mundo. O sea, yo iba a grupos de personas, hey, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Ustedes qué hacen? 3D, 2D, concept art, ¿de dónde vienen? ¿Hace cuánto están acá? Bla, bla, bla. Y cuando les decía que venía de Colombia, la gente decía, oh, muy lejos, ¿cómo hiciste? No sé qué. Era una buena conversación. Y no es fácil hacer eso, pero entonces tocaba hacerlo. ¿Vale? Romper la timidez, acabar con esas barreras mentales, soltarme con el inglés y hacerlo. Y yo llegué aquí a Colombia renovado, cero tímido, ahora le hablo a todo el mundo. Fue una experiencia que me enseñó por todo lado. Entonces, esa es la historia. Me extendí mucho, lo siento, es que me emociono mucho cuando cuento ese tipo de historias, pero si se dan cuenta, ahí nace lo que ahora es Sketch and Pop, ¿sí? Porque ahora, después del evento, yo llegué acá con ganas de dibujar en todo lado, con ganas de dibujar en los bares. ¿Por qué? Porque confío en mi trabajo, confío en lo que hago está bien, es cool, es divertido, es chévere. No tengo por qué encerrarme a hacerlo, lo puedo hacer en cualquier parte. Y aparte es cool que las personas vean lo que yo hago, me gusta mostrar mi trabajo. Aparte de eso, obtengo inspiración la que quieran. Me tomo una cerveza, puedo ver gente caminando, gente pasando por ahí, tengo modelos gratis para dibujar, situaciones de la vida real. Entonces, eso es lo que quiero hacer con Sketch and Pop, ¿sí? Por eso nació y por eso seguiremos trabajando para que eso siga creciendo, porque yo quiero que nos demos cuenta que dibujar es cool, que dibujar es chévere.
que todos ustedes tienen un gran talento. Todos tenemos un gran talento que no todo el mundo tiene. Entonces deben sentirse muy orgullosos, muy orgullosos de eso, ¿sí? Y explotarlo al máximo. Como les dije, empecé con cierto trabajo, con un trabajo bueno, que las demás personas admiraban, y después de esos eventos me he dado cuenta que faltan muchas cosas, pero igual hay que seguir haciéndolo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir mejorando, y todo se puede lograr, ¿sí? Me di cuenta que en serio no hay límites para lo que queramos hacer en la vida. Entonces vamos a seguir haciendo nuestro arte, a seguir trabajando con ganas de cumplir nuestros sueños, y confíen en ustedes mismos, y tengan por seguro que Craft va a estar ahí acompañándolos, apoyándolos, con más tips, con más consejos, con Sketch and Pop y ahora con el Craft Art Fest. Así que no siendo más, me despido y estaremos hablando más adelante de cuál fue la razón por la cual yo fui a ese evento. Así que chicos, adiós, estamos hablando.